Y la palabra dice en Romanos 4:18, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. La palabra del día de hoy viene por nuestra hermana Patricia de Rodríguez, que démosle un caloroso aplauso, que el Señor la utiliza muchísimo. Buenos días a todas, sean bienvenidas en este día frío de lluvia, pero gracias a Dios estamos aquí en este lugar y como bien dijo Ileana, estamos porque el Señor tiene un plan para nosotras. Disculpen, pero si no saco mis ojos, aquí está. Voy a decir lo que no es. Aquí está. Ok. Bueno, pues qué alegre que podemos estar aquí de verdad y pues el clima como que afectó un poquito. Las señoras se quedaron en casita, pero estamos las que tenemos que estar. O están celebrando el Esposito por el Día del Padre, ¿verdad? Porque como ayer fue el Día del Padre, entonces pues hoy aprovecharon para celebrar algunos, me imagino yo. Bueno, quiero contarles, ¿verdad? Que este tema que hoy vamos a ver, pues realmente fue algo que en algún momento el Señor puso en mi corazón y me recordó específicamente esta frase, esperanza contra esperanza. Y entonces yo le decía al Señor, sí, Señor, esperanza contra esperanza, yo sé que en algún momento yo lo he visto y lo ubiqué inmediatamente cuál era lo que el Señor quería hablar, ¿verdad? Y entonces a través de cómo fui desarrollando el tema, entonces el Señor fue hablando a mi vida y espero que hable a la vida de ustedes, ¿verdad? Entonces es un tema y es un título extraño, esperanza contra esperanza, se siente así como extraño, ¿cómo puede ser eso, verdad? Y pues en el texto de la palabra que nos leyó Ileana, que está ahí en Romanos, ¿verdad? Que vamos a leerlo en un momentito, se los voy a leer. Habla de Abraham, el padre de multitudes, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, pues Abraham no estaba, como quien dice, en la plenitud de su juventud, sino que Abraham ya era un hombre adulto, ya era un hombre, de hecho era un hombre anciano, ¿verdad? Cuando él recibe la promesa tenía 75 años y la promesa llegó muchos años después, pero vamos a ver qué pasó ahí. Nosotras que estamos acá, muy probablemente estemos esperando recibir una palabra hoy que nos haga tener esperanza en la situación que estemos pasando. Así es una situación matrimonial o familiar. Nosotros queremos una palabra en donde podamos sentir que esta situación se va a resolver. Puede ser que lleve ya algún tiempo asistiendo usted a las reuniones y puede que haya oído una palabra que le haya animado y que le haya animado a seguir escuchando, y puede ser que en algún momento no usted haya dicho, he escuchado la palabra, pero no he visto cambios. Yo no he visto que haya cambios ni que se cumpla la palabra que me han dicho, ni aunque haga lo que me recomiendan que haga, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con Abraham? O sea, para Abraham el tiempo pasaba y el tiempo no podía como mejorar su situación. O sea, conforme pasaba el tiempo y él había recibido la palabra y la promesa de ser padre de multitudes, conforme pasara el tiempo, para él era más lejana la posibilidad de que se cumpliera, porque conforme pasaba más el tiempo, entonces él
se hacía más viejo, ¿verdad? Entonces, cada vez tenía menos posibilidad él y Sara de que se cumpliera la promesa. O sea, se alejaba más de la solución, o se alejaba más del posible cumplimiento de la promesa. Entonces, creer esperanza contra esperanza no es negar la situación y decir, no, esto no está pasando y voy a declarar otra cosa. Hay que declarar lo que estamos esperando y lo que el Señor ha prometido, por supuesto que sí, pero no se trata de negarlo. O sea, Abraham sabía y había aterrizado en tierra, ¿verdad?, de cuál era su situación. Y nosotros probablemente estemos con una situación que la estamos viendo de frente, que está ahí, que la podemos ver y que la podemos identificar. Pero vamos a analizar juntas este pasaje para ir viendo un poquito más a detalle lo que les digo. Dice acá, les voy a leer Romanos 4 del 16 al 21, voy a leer varios versículos. Dice, por tanto es por fe. Miren cómo empieza este pasaje. Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, estaban hablando de Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa que dio de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, cuando Abraham miraba su circunstancia, ¿qué era lo que miraba? Él dice aquí la palabra que su cuerpo estaba casi muerto, dice, porque ya era muy anciano, no es edad para tener hijos, ¿verdad? Ya no es edad para tener hijos. Entonces, todo estaba en su contra. Pero él miraba esa circunstancia, pero dice que él decidió no ver esa circunstancia, no la negaba, pero no verla, sino que no dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios, convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, realmente no depende de la circunstancia, lo fácil, difícil o grave que sea nuestra circunstancia, sino depende de Dios. Entonces, para Dios no hay una circunstancia difícil. Nosotros podemos clasificar ese problema si está difícil, ¿verdad? O sea, según nuestra percepción, según lo que nosotros experimentemos, podemos decir, este problema es sencillo. Y ese problema, pues de ese problema vamos a salir más o menos. Y de repente aparece otra circunstancia. Ese sí está difícil, dice uno, ¿va? De ese sí no. Pero a Dios no le pasa eso, gracias a Dios. Para Él, todos los problemas, por muy difíciles que sean para nosotros, para Él es igualito, ¿verdad? Para Él son igualito, no tiene grado de complejidad. Entonces, Abraham decidió creer eso, que para Dios no había grado de complejidad en cumplir una promesa que humanamente, conforme pasaba el tiempo, era más difícil que se cumpliera y más difícil de creer. Díganme, si él tenía 75 años más o menos cuando recibió la promesa, ya vamos a ver qué pasó después, ¿verdad? Que él vino y tuvo a Ismael con Agar, ¿verdad? Eso fueron cuando él tenía 86 años. Y cuando nació Isaac tenía 100, o sea, ¿cuántos años pasaron ahí? Pasaron 25 años en todo ese trayecto. Pero cada vez, o sea, cuando Sara se le ocurrió decirle a Abraham, mira, Abraham,
la cosa está más seria, te estás haciendo viejito. Yo no hay modo para donde que se mire que yo vaya a quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, mientras todavía te la podés, aquí te doy a Agar, dijo ella, pensando humanamente, así como que dice todavía el tiempo humano, ¿verdad? Y el Señor dejó pasar más tiempo porque había que enseñar a Sara y a Abraham y a todas nosotras y a todo el que lee la palabra que conforme pase más tiempo y es más imposible, el Señor se glorifica más, ¿verdad? Porque ya cuando dijo Sara, bueno, ya tenés 85, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está Agar y ustedes saben la historia, nació Ismael y después Agar se fue con él, pero cuando ya nació Isaac, porque se estaba burlando de Isaac, bueno, tantas cosas que ustedes conocen la historia y si no, pues léanla, ¿verdad? Ahí en Génesis. Pero cuando ya pasaron 86, 87, 90, 95, ¿y qué va a hacer Abraham? ¿Va? Entonces el Señor hizo que todo pasara. Para el Señor no fue nada difícil. Entonces, creer en esperanza contra esperanza no es negar la situación en la que estamos, es observarla, reconocerla, hacer un reconocimiento, ¿verdad? Y ver que humanamente es imposible arreglarla. O sea, hay situaciones que son humanamente es imposible arreglarlas, porque muchas cosas dependen de nosotros, pero muchas cosas dependen de otras personas y nosotros no podemos modificar pensamientos ni comportamientos de otras personas. De hecho, modificar pensamientos y acciones en nosotras mismas también es muy difícil. Es muy difícil cuando nosotros ya tenemos un hábito y hay que cambiar un hábito. Díganme si es fácil. Es difícil modificar nuestras acciones. Entonces, mucho menos modificar acciones, pensamientos y creencias de otra persona, nosotros no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, humanamente es imposible arreglar algunos problemas que nosotros estamos pasando. Si tenemos alguna situación matrimonial y en donde nosotros decimos, ¿verdad? Pero ¿por qué mi esposo no entiende, no cambia? Es tan fácil ver tal cosa, que eso no está bien, que eso no conviene, qué sé yo, qué cantidad de cosas, ¿verdad? Nosotros lo vemos, pero no transmitírselo y cambiar el pensamiento y cambiar su forma de analizar lo que lo lleva a una acción, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, humanamente es imposible. Claro, hay acciones que la palabra nos recomienda a nosotras como mujeres para hacer, que eso va a ir haciendo que la obra del Señor vaya haciéndose, se vaya manifestando en la vida de nuestro esposo. Si nosotros somos más rebeldes, la cosa va a costar más. Si nosotros somos más dóciles, entonces vamos a empezar a ver cambios que el Señor va a hacer en el esposo. Por ejemplo, si hablando del esposo, puede ser con los hijos también, ¿verdad? Entonces, la parte aquí difícil, realmente, porque no es fácil, es fortalecerse en fe. No es fácil, les digo, ¿verdad? Porque si todas estuviéramos en la capacidad de estar fuertes en fe siempre, creo que pues las cosas se lograrían, tal vez no habrían dificultades, porque como el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, le dirían a la montaña que se traslade y la montaña se trasladaría. Pero entonces sería algo que si todas tuviéramos ese nivel de fe, pues no tendríamos problemas. Pero resulta que ese es el problema, el tener esa fe, fortalecernos en fe. Y debemos, al fortalecernos en fe, que ya vimos que no es fácil, eso hace que le demos la gloria a Dios porque declaramos plenamente convencidas, así como Abraham le creyó al Dios, que también era poderoso para hacer lo que había prometido, podemos creerle nosotras que Él es poderoso para hacer lo que Él ha prometido y una restauración en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestro hogar.
ay, pero mire, yo he escuchado eso, pero yo creo que el Señor no quiere que mi hogar o mi matrimonio se restaure, porque si Él lo quisiera, ya hubiera pasado. Pero el Señor también le quería dar un hijo a Abraham, y Abraham y Sara pudieron haber dicho, no, eso sí que yo digo que no, el Señor no quiere, porque si Él quisiera, ya lo hubiera hecho, que eso es lo que más, el problema que nosotros tenemos con el tiempo, ¿verdad? O sea, nosotros lo que pasa es que miramos el tiempo, ya pasó 1 año, ya pasó 2 años, ya pasó. Yo he hablado con señoras que saben fechas exactas de cuándo han tenido los problemas y cuándo empezaron el problema con su esposo, era la fecha tal de tal año. Y fíjese, Pati, ¿qué ha pasado? Tantos meses han pasado, tantos días han pasado, ajá, llevan la fecha, ¿va? Porque nosotros tenemos problema con eso. Llevamos un registro, ¿verdad? Y no, si el Señor quisiera, ya hubiera hecho algo, ¿verdad? Pero el Señor sí quiere la restauración de los matrimonios. Por favor, salga convencida de aquí de que el Señor quiere la restauración de su matrimonio. Sí lo quiere. O sea, ahí sí, es que yo ya vi a mi vecina y el Señor a ella sí le respondió y ya el esposo cambió, se había ido y ya regresó y qué sé yo, pero el mío no, ya ha pasado más tiempo. Entonces, el de ella sí quiere el Señor restaurarlo, pero el mío no. No, el Señor quiere la restauración de los matrimonios, de los hogares. Y dice la palabra que el Señor aborrece el divorcio. Aquí se los voy a leer, está en Malaquías 2:16. Dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. El Señor le está dando una serie de instrucciones al pueblo de Israel y les está explicando por qué no había bendición para ellos, ¿verdad? Y una de las cosas con las que Él inicia hablando y amonestando es, yo aborrezco el divorcio. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar nosotras? Él no quiere que nos divorciemos, no quiere que nuestro hogar se destruya, no quiere que es el hogar y el matrimonio pues se deshagan, ¿verdad? Sino quiere la restauración. Entonces, de eso nos tenemos que ir de aquí muy convencidas. El Señor sí quiere la restauración de mi matrimonio y de mi hogar. También quiere que haya restauración entre padres e hijos, ¿verdad? Ahí siempre en Malaquías, el Señor hablando, precisamente ese es un libro muy interesante, léanlo. Ahí va a ver cómo da el Señor ciertas claves para que nosotros podemos tomar en cuenta para que tomemos ciertos comportamientos que eso van a garantizar a nuestra vida bienestar. Dice en Malaquías 4, 5 y 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. O sea, ¿quiere el Señor que también haya restauración entre padres e hijos? Sí. O sea, el Señor ama la familia, instituyó la familia y quiere que la familia funcione de una forma en que le dé gloria a Él. El Señor no quiere que la familia sea disfuncional y que la familia se separe y que el matrimonio se separe. Entonces, el Señor sí quiere la restauración de mi matrimonio, ¿verdad? Pero ahora, el punto es el meollo, mejor dicho, de este asunto, es la forma en cómo el Señor trabaja, ¿verdad? Nosotras creemos en la restauración del matrimonio y por eso nosotras seguimos trabajando y creyendo de esperanza contra esperanza que puede lograrse. Que ha pasado el tiempo, que pasan cosas más complicadas, pero de que el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. Pero los caminos del Señor son diferentes a nuestros caminos. No nos podemos ni comparar nuestros caminos, ni la solución que nosotros vayamos a dar a nuestro problema, no se compara a la solución que el Señor ya tiene establecida. Los métodos que el Señor usa son incomprensibles para nosotras y muchas veces nos resistimos a cómo Él trabaja.
nosotros quisiéramos que la restauración, que la solución de problemas fuera sencilla y sin mucho dolor para nosotros y sin mucho que nos cause malestar. De hecho, a nadie le gusta que tener algún malestar, ¿verdad? O sea, por pequeño que sea, no queremos tener el malestar. Entonces, no queremos pasar por malestar, sino que el Señor arregle la situación de una forma suavecita, que a nosotros nos convenga y entonces nosotros nos quedamos igual. Pero resulta que ahí está el asunto. El Señor no quiere que nos quedemos igual y por eso es que Él toma otros caminos. Por ejemplo, el Señor hace cosas tan, pero ilógicas que nosotros podemos decir esto no es de Dios, Dios no está obrando de esta forma, ¿verdad? Dios, ¿cómo puede mandarme a hacer tal situación? Esto no tiene lógica y Dios cuando resuelve situaciones no tiene lógica. O sea, por favor, créanmelo, no le busquen la lógica cuando el Señor da una instrucción y da una orden. No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, ¿han oído ustedes aquella anécdota, creo que ya la hemos contado acá, del alpinista que le agarró la noche en la montaña y se quedó colgando de la montaña, ¿verdad? Y empezó a orar y el Señor le dijo, suéltate. No, dijo, ¿cómo me voy a soltar? Eso no es de Dios, ¿va? Eso no puede ser Dios. Suéltate, como ya era de noche no podía ver. Que si al día siguiente lo fueron a encontrar congelado a 1 metro del suelo, ¿va? O sea, cuando el Señor le dijo, suéltate, el Señor sabía por qué, o sea, iba a caer bien. Entonces, pero a veces si nosotros no vemos nada y el Señor nos dice, suéltese, no nos vamos a soltar. Entonces, ¿por qué nos resistimos a la forma como Dios obra, verdad? A veces, cuando estaba yo estudiando este tema, a mí me recordó el Señor algo que yo había leído, que yo quiero leerles y quiero recomendarles. Yo he leído este libro por muchas veces, muchas veces, y se lo recomiendo a ustedes, Pies de siervas en los lugares altos. Es un libro hermoso, precioso. Si usted ya lo leyó, la felicito. Si no lo leyó, léalo, cómprelo, léalo. Ahora está en digital, le cuento porque yo lo busqué en digital porque ya no leo, ya no logro ver con la letrita, ¿verdad? Pero me recordó el Señor algo que yo había leído. Aquí, este es mi libro, este es el original, este es el mío. Y tengo anotaciones y por eso no me quise deshacer de él realmente, o sea, no deshacerme, sino que leerlo en otro lado. Y quiero leerles algo de este libro. Bueno, en primer lugar, el libro se trata, para quienes no lo han leído, ¿verdad? Es una alegoría del caminar de un cristiano, de una cristiana, desde cuando conoce al Señor y cómo es su crecimiento espiritual hasta llegar a una madurez espiritual que el Señor espera. Porque dice, llegar a los lugares altos aquí no es cuando se muera y se va al cielo literal, sino que es vivir en el espíritu como el Señor quiere que nosotros vivamos y llegar a un nivel, ¿verdad? Pero ella empieza a subir, está en un valle, que es el valle de la humillación, y empieza a subir a los lugares altos y el Señor la hace pasar por una serie de situaciones que si nosotros leemos van a ver que muchas se parecen a nuestra vida. Entonces la hace subir y la lleva por un camino y va subiendo en lugares escarpados, peligrosos. Al fin llegó llegó a las primeras a los primeros picos de las primeras montañas, ¿verdad? Pero tenía que seguir. De repente el Señor le dice, bueno, en la siguiente parte del camino es que vamos a bajar. Y entonces, ¿cómo así que vamos a bajar? Y entonces ahorita les voy a leer. Dice acá, pero en lugar de ello, el camino les estaba guiando hacia un valle tan bajo como el mismo Valle de la Humillación, o sea, de donde ella había salido. Toda la altura que habían ganado en la última ascensión, tan larga y fatigosa, quedaba perdida y tendrían que comenzar pronto a ascender de nuevo, como si nunca hubieran comenzado el viaje y como si no hubieran atravesado todo tipo de pruebas y dificultades.
Cuando miró hacia abajo a las profundidades del valle, el corazón de Miedosa, que así es el nombre del personaje principal, quedó aturdido. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, bueno, la próxima travesía es hacia abajo. Y ella iba hacia los lugares altos, ¿va? Entonces, ¿cómo así que voy para arriba y el Señor me manda a bajar? Si ahora abajo voy a perder todo lo que gané. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros razonamos con el Señor. Pero, Señor, ¿cómo me mandas ahora a hacer eso? Y entonces, si yo ya había puesto, si yo ya había quitado, si tú ya habías logrado, si no, ¿verdad? Entonces, uno empieza a razonar con el Señor. Les cuento, ¿verdad? La historia sigue en que al final ella, después de patalear un poquito, ¿verdad? Logró y le obedeció al pastor. Al pastor es el Señor Jesús. El personaje del pastor es aquí el Señor Jesús. Y entonces, ahorita les digo, ¿dónde está la segunda parte? Ahorita les digo, 141, aquí está. Entonces ella llegó a donde el Señor le había dicho. Entonces dice, cuando alcanzaron ese lugar, encontraron al pastor esperándolas. Ella iba con 2 acompañantes, ¿verdad? Junto a una pequeña choza y, ¡oh, sorpresa! Justo donde estaban los peñascos que eran más escarpados y altos, había un cable suspendido en el aire entre ese lugar y la cima lejana. De este cable colgaban sillas en las cuales podían sentarse 2 personas, una a cada lado, y ser llevadas directamente arriba a la cumbre sin ningún esfuerzo de su parte. O sea, ellos bajaron y después a donde el Señor la guió, iban a volver a subir, pero ya no iban a subir escalando, sino que iban a subir en sillas voladoras como teleférico, ¿va? Y iban a llegar hasta el punto más alto de donde habían bajado. O sea, el Señor trabaja como Él quiere y solo tenemos que confiar, así como al alpinista ese le dijo, suéltate. ¿Cómo me voy a soltar? Pues si te sueltas hubieras llegado al suelo, ¿va? Pero así pasa con nosotras. Es como si ahorita nosotros nos dijeran, ahorita que está tapada la carretera por allá por Villanueva, que va al sur, ¿verdad? Está el hoyo. Y entonces, bueno, hay que tomar rutas alternas, y entonces uno toma rutas alternas, pero de repente le dijeran a uno, mire pues, usted va para Escuintla, ¿va? Sí, va. Entonces, mire, pues va a agarrar para allá para salida al Atlántico, allá zona 18, y va a salir al Atlántico. Váyase para allá, yo sé cómo se lo digo, yo sé por qué se lo digo. Y entonces uno así como que dice, no, eso sí no tiene nada de lógica, ¿cómo me voy a ir yo para la zona 18 si yo voy para Escuintla, va? Entonces, que sí, lo que pasaba es de que, bueno, ya ¿en qué kilómetro va? En tal, va. ¿Ya va llegando por Aguascalientes? Sí, va. Entonces, ahora desvíese ahí hay una finca, ahí lo está esperando un helicóptero, ¿eh? Y entonces, el helicóptero la va a llevar y la va a llevar a Escuintla. El Señor actúa así, o sea, ilógico para mí agarrar para allá. Pero el Señor allá tiene su recurso y el Señor sabe qué va a hacer. El problema es que nosotros no somos obedientes, nos desanimamos, ¿va? Entonces, ¿qué hubiera dicho yo? Ay, no, si yo no me agarro para el Atlántico, mejor ya no voy, ¿va? Y no vemos que el Señor actúa y no vemos dejar actuar el milagro de Dios en nuestra vida. Eso es lo que yo vi y el Señor me recordó este libro. Fíjense ustedes que este libro, pues yo lo he leído, como les dije, un montón de veces y empecé a ver en los apuntes que tengo y tengo fechas marcadas ahí, tengo fechas del 2001. Yo dije, 2001, estamos en el 2022, enero del 2001 tengo marcado. Yo dije, 21 años hace que yo leí o escribí, anoté esto aquí. Dije yo, me llamó mucho la atención y realmente mi corazón se encogió porque 21 años después han pasado tantas cosas que yo pude comprobar lo que yo había leído allá. O sea, 21 años ahora después, ni siquiera había nacido mi segundo hijo tiene 18. Y entonces cuando yo leí las anotaciones y las fechas, mi corazón se hizo chiquito, ustedes, pero chiquito. Yo dije, Dios, sí, has cumplido tantas cosas que yo ni me imaginaba, las has cumplido. Hay cosas que están pendientes, sí. ¿He pasado por lugares escabrosos? Sí. ¿En otras me has llevado en la silla voladora?
Sí. Entonces digo yo, o sea, de 21 años después puedo pararme y decir, sí, es verdad todo lo que aquí leí. O sea, este libro es un libro, de verdad es un recurso muy espiritual, muy útil, que yo, como les digo, les pido que lo puedan leer y que le pidan al Señor, de verdad, leerlo con el Espíritu Santo para que les guíe, porque como es una alegoría, ¿verdad? No es literal lo que está pasando, pero uno va identificándose con lo que va pasando, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó. Algo así como cuando el Señor Jesús le llegaron con la noticia, esto está en Juan 11, 3, 6. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Punto y seguido, si hubiera sido yo, me doy la vuelta y regreso, ¿va? Ya dije eso, entonces voy y voy a sanarlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Dice ahí, para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y luego dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba, ¿verdad? Entonces, esas partes y esos retrasos son los que no nos gustan. Y esos retrasos tienen una razón de ser. Tienen una razón de ser. El Señor Jesús ya había dicho, esta enfermedad no terminará en muerte. Ahora díganme ustedes, ¿se murió Lázaro o no se murió? Sí, se murió. Y entonces uno puede decir, bueno, y entonces el Señor Jesús me mintió, ¿verdad? Porque Él me prometió tal cosa. Y podrían haber dicho los discípulos, bueno, y no el Señor Jesús dijo, no terminará en muerte, y ya llegamos de regreso y resulta que Lázaro tenía 4 días muerto. Entonces, ¿qué hubieran pensado los discípulos? No, yo creo que nos equivocamos, este no es el Mesías. Esta ya la primera chanflea, ya metió la pata, dijo que no se iba a morir y se murió. Pero, como les digo, para el Señor lo mismo es curar ¿qué les digo yo? Un catarro, que resucitar un muerto. O sea, para el Señor no hay necesidad no hay niveles de complejidad. Para Él no, para el ser humano sí. Pero para el ser humano, para el Señor era importante que el ser humano percibiera esta complejidad y ese milagro a su plenitud, para que pudieran ver el poder de Dios y que se llevara la gloria. Entonces, muchas veces nuestra situación puede llevar a extremos que nosotros podemos decir ya son insoportables, ya no, esto yo ya no lo puedo manejar, esto yo ya no lo puedo sufrir, ya no lo puedo soportar, pero el Señor va a actuar de una forma que se va a llevar la gloria, y va a ser una gloria, va a ser más notorio el actuar de Él, que si por ejemplo vengo aquí, me llamaron a la primera reunión, escuché de pronto, creí, cuando salí, algo pasó, un gran milagro, que puede pasar, porque yo al Señor no le puedo dictar, haz esto, haz lo otro, ¿verdad? Pero puede ser, y mi situación se arregló. Ay, vaya, ¿verdad? Qué bendición, qué milagro. Pero si nadie se había dado cuenta del problema, si tantas cosas no hubieran salido a la luz, muchas cosas, el Señor no hubiera llevado la misma gloria, y aparte de eso, yo no hubiera sido cambiada. Fíjense que para el Señor la meta está ahí, y como les digo, la meta para el Señor no se le mueve. Él está ahí, la meta está ahí, está fácil, Él solo puede decir la palabra y las cosas se hacen, así como creó el cielo y la tierra. Dice que el Señor, todo estaba desordenado y era un caos, pero el Señor dijo la palabra y se hizo la luz, se hicieron las estrellas, el sol, y todo esto es para el Señor, no es difícil, Él puede decir la palabra. ¿Por qué no lo hace? Muy bien. La promesa está dada, se alcanzará, sabe que llegará a cumplirse, pero el Señor se enfoca en el proceso, en nuestro proceso, cómo nuestro corazón va cambiando, cómo nos vamos haciendo mujeres de carácter virtuoso y hermosas. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. Cuando nuestro proceso empezó, no podemos decir nosotras de verdad, yo era una maravilla
es que yo, como mujer como yo, no había otra, yo no sé qué le pasó a mi esposo. Si nosotros escudriñamos bien, entonces nosotros decimos, no, qué maravilla ni qué nada, ¿va? O sea, uy, yo sí que doy pena, ¿verdad? Y entonces va a decir el Señor, ¿va? Sí, yo te voy a dar la promesa, sí voy a cumplir lo que yo quiero. Mi palabra dice que yo no quiero que te separes de tu esposo, que se destruya tu hogar, voy a cumplirlo. Pero así como estás, hija mía, no me gustas, necesito cambiarte. Y este es lo que yo he encontrado o lo que yo he decidido usar para cambiarte. Entonces, Él se enfoca más en el proceso que en la meta, porque la meta es fácil para Él, ¿verdad? Pero necesita cambiarnos. Nosotras, de verdad, cuando juzgamos a los demás, juzgamos con lupa, ¿verdad? O sea, miramos el defecto de la otra persona, lo miramos con lupa para verlo grandote, ¿va? Y cuando miramos el de nosotros, no, ve chiquito, ¿va? No, pues nosotros, maravilla. Ajá, son un pan de Dios, dice exactamente, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? El Señor necesita a veces meternos en un horno, porque cuando nos mete en el horno, flota la escoria que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí ay, yo tenía eso, sí, yo tenía eso. Yo, después de que me puse a leer todo esto y lo que yo escribí, yo digo, Dios mío, solo sé, como dijo el filósofo, que no sé nada. Ahora, de verdad, en aquel entonces yo escribí y dije, yo creía que, en ese entonces yo creía que sabía, dije, lo que leí. Señor, me doy cuenta que no sabía nada y ahora sigo sin saber nada. Eso fue lo que yo dije, de verdad, de verdad. Pero, ¿qué pasa eso? El Señor ha usado diferentes procesos en mi vida para ir transformándome y que mi mente y mi corazón vaya cambiando, inclinándose a Él y a su forma de pensar, no como yo pensaba. Y no estoy yo aquí porque yo me las pueda, ni las sepan, ni la haya aprendido, sino por misericordia de Dios. Yo soy la primera, como les digo, ¿verdad? Dios sabe lo que hace y cómo lo guía a uno y cómo me inclinó a buscar esto, ¿verdad? Porque habló a mi vida y me doy cuenta que sigo estando tan necesitada y tal vez más necesitada de Él que hace 21 años, ¿va? Hace 21 años. Esto me ha hecho pasar y creer y madurar y ver mi posición real delante de Él y cuán necesitada y menesterosa soy delante de Dios y que necesito, que yo estoy aquí parada enseñando, pero soy la primera en que necesita aprender. Soy la primera que necesita aprender. Pero el Señor transforma ese corazón, ¿verdad? Que como les digo, yo creí que me la sabía toda y el Señor dirá, ay no, mi hija tan sabionda, ¿verdad? A ver, vas a tener que pasar por tantas cosas en 21 años, ¿verdad? Que no fueron cosas de muerte, pero sí me hicieron llorar, ¿va? Porque necesito que te des cuenta de esto. Porque un día vas a estar parada allá, donde yo nunca me imaginé, y vas a tener que enseñar y decir cosas que tú ya viviste. Entonces, por eso es importante que nosotros pasemos esos procesos. Nosotros no sabemos nuestro futuro, el Señor sí lo sabe, el Señor sabe a dónde nos va a llevar, el Señor sabe por qué si nos va a usar y cómo nos va a usar. Entonces debemos pasar en esto, ¿verdad? Entonces, Abraham, el padre de la fe, a pesar que era el padre de la fe y un hombre que agradaba a Dios, no era un hombre perfecto, humano como todos nosotros. Era un hombre temeroso de Dios, eso sí, pero aún esperando su promesa, él se adelantó, ya saben ustedes, siguió el consejo de Sara, tuvo un hijo con Agar, pero aún después de eso y que dijo, no vaya, aquí ya metí la pata, ¿verdad? Porque Agar empezó a tener problemas con Sara, Sara le echó, después el Señor se le apareció a Agar y le dijo, no regresa con Sara, que ya lo vimos en un tema anterior, y Agar regresó, ¿verdad? Entonces Abraham decía, bueno, ¿y qué hice, verdad? Aún así, él retomó y dijo, va, no,
yo voy a creer y voy a continuar y voy a seguir creyendo esperanza contra esperanza. 13 años después, Sara concibió a Isaac, ¿verdad? 13 años, porque cuando Isaac nació, Ismael tenía 14, o sea, ya era un muchacho. Mira todo cuánto tiempo pasó. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo estamos viendo en este momento? ¿Cómo son nuestras circunstancias actuales? ¿Se están poniendo peor? Usted contéstese a sí misma, no me conteste. Y el Señor sabe. Se están poniendo peor, ¿verdad? Es parte de la prueba de fe. Es parte de la prueba de fe. Abraham, conforme pasaba más el tiempo, las cosas no iban mejorando. Hay cosas que conforme, circunstancias nuestras que conforme pase el tiempo hay más esperanza de que se logren, porque el tiempo está obrando a nuestro favor. En el caso de Abraham y Sara, el tiempo está obrando en su contra, ¿sí? Entonces, hay cosas que es importante que se retrasen. ¿Por qué? Porque no es para que creamos que la esperanza, que la promesa no se va a cumplir, y no es para que nos descorazonemos y nos desperancemos, ¿verdad? Sino que tenemos que creer, como dijo el Señor Jesús a sus discípulos, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea, no es para muerte. Y aún se mirara muerte del matrimonio, no es para muerte. O sea, el Señor puede resucitar matrimonios que están muertos. O sea, muertos, literalmente muertos, ¿verdad? Hace muchos años, cuando iniciaba el ministerio, vino una hermana a dar un testimonio acá. Ella ya es una señora grande, ¿verdad? Y contó cómo ella estuvo separada. Sí se divorció la señora de la Rosa, hermanita Mary, no se divorció, pero separados 15 años. 18 años separados. Tenía eso una lógica de que eso ya estaba muerto, ¿verdad? ¿Y qué si 18 años después el Señor regresó y ya con los hijos grandes? Es una historia, ¿va? Le quedaron 5 hijos a la señora, ¿sí? 6 hijos a la señora, los sacó adelante. Regresó cuando los hijos ya estaban universitarios, graduados y todo, y ajá, ¿verdad? Regresó y ahí están, ¿verdad? Viven los dos, ya hace no sé cuántos años, ya hace bastantes años que están juntos, ¿verdad? Entonces, aunque el matrimonio esté muerto como Lázaro, ya Señor, ya tiene 4 días, ¿va? No importa, dice el Señor, ¿y acaso a mí me van a poner un pero, ¿verdad? Por supuesto que yo creo que si le creemos al Señor, si obedecemos, eso no va a llegar a ese punto. Pero no perdamos la esperanza, como Abraham no la perdió. Entonces, este proceso es necesario. ¿Son necesarias las lágrimas? Son necesarias las lágrimas. Debemos ofrecer esas lágrimas al Señor en adoración. Debemos ofrecer las lágrimas al Señor en adoración. Las lágrimas, la gente que conoce al Señor o la gente que no conoce al Señor, todas vamos a llorar, todos vamos a tener penas, pero que nuestras lágrimas las ofrezcamos al Señor en adoración. Que reguemos la tierra de esa semilla que se ha sembrado con nuestras lágrimas, para que el Señor de verdad haga germinar la promesa y la promesa se cumpla. No creamos que estamos en una derrota. El diablo nos dice todos los días. Si ustedes leen este libro, ustedes van a darse cuenta que la protagonista tenía a sus enemigos y todo el trayecto le gritaban: no, te vas a caer, ya te abandonaron, mejor regrésate, no creas. Y todo el camino. Porque el diablo eso es lo que va a usar nuestra misma inteligencia para razonar. Esto ya no puede ser. A las familiares que nos van a decir esto ya no puede ser, a las amistades. Entonces,
realmente debemos creer en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Porque la esperanza humana ya se murió. Contra esa esperanza vamos a creer en la esperanza en Dios, que es por fe. Entonces, como el personaje de este libro que les cuento inicia su travesía para llegar a los lugares altos, así también cada una de nosotras decidamos caminar el sendero que el Señor nos muestre. Y a cada quien nos muestra un sendero diferente. No creyendo lo que vemos, sino lo que Él nos dice. De esperanza contra esperanza. Creamos de esperanza contra esperanza. Por favor, podría decir, ¿verdad? Yo voy a salir de aquí y tomo una esperanza, pero cuando llego allá me desinflo, ¿verdad? Entonces, tome de nuevo la esperanza, tome la palabra y edifíquese con libros como este, con otro tipo de libros que nosotros les recomendamos, ¿va? El poder de la esposa que ora. Es otro libro muy bueno que les recomendamos para que lo lean, ¿verdad? Entonces, edifíquese de eso porque necesita contrarrestar las voces de los enemigos que le van a gritar en toda la travesía, y esa travesía no se acaba, nos van a estar diciendo. Entonces nosotros debemos de alimentar nuestra fe y nosotros debemos de escuchar las voces que el Señor nos escucha. Por eso es que el Señor ha levantado ministerios como este, ¿verdad? El Señor sabe cuánta lucha hay afuera, cuánta lucha tenemos las mujeres, cuánto se nos dice afuera, cuántos consejos equivocados recibimos afuera, ¿verdad? Porque también hay gente bien intencionada que nos da malos consejos. Y no estoy hablando de que sea gente malintencionada, estoy hablando de gente bien intencionada, pero los consejos son malos porque no tiene conocimiento. Pero si nosotros estamos aquí es porque el Señor quiere darnos consejo de sabiduría, consejo en Él, consejo de la palabra. Solo en Él podemos lograr y obtener la promesa a través de Él, ¿verdad? Por Él y para Él. Y como les digo, a la gloria será para Él, porque todo el mundo dirá, ¿verdad? Lo que nadie, ¿verdad? Esto no parecía imposible. Para Dios no es imposible. Así que la pena que usted tenga su conflicto, su circunstancia adversa, que crea que ya no hay salida, tiene salida. Y si cree que el Señor le ha dicho, los enemigos le han gritado, el Señor no quiere la restauración de tu matrimonio, el Señor sí quiere la restauración de su matrimonio. El Señor quiere la restauración de las familias, sí quiere la restauración de las familias. Entonces, solo creámosle al Señor, ¿verdad? Caminemos otro poquito. Necesitamos inyecciones de fe. Venga todos los meses, reciba su inyección de fe, pero no se conforme con esa, ¿verdad? Porque esta de aquí a un mes ya se acabó el efecto. Búsquelo en la palabra, lea, edifíquese, esas son sus inyecciones de fe. Y crea, es en esperanza contra esperanza. Esperanza humana se pudo haber muerto, la esperanza de Dios va a permanecer. Así que pongámonos de pie. Le voy a pedir favor a hermana Mary que pueda venir acá a dirigirnos en oración y a ministrarnos, por favor. Bueno, a todas muy buenos días. Miren qué lindo mensaje. Yo no sé cuánto llegó a usted ese mensaje. Me hizo pensar mucho. Cuando Patti hablaba de esta mujer de 18 años, es mi gran amiga, como hermana de esa amistad. Lo viví todo ese tiempo con ella. Ella se quiso divorciar, como Patti hoy explicaba. Y le decía, ¿para qué? ¿Se va a casar? No, me dice, ella cristiana. No, yo no pienso casarme. Bueno, entonces, ¿qué más da? Siga. Él sufrió mucho. Lo recogieron de un derrame tirado, sus hijos. Ella tiene todos sus hijos realizados, profesionales, siervos del gran Dios, con sus matrimonios hechos. Y en la última niña, que yo vi gritar, papi, papi, noche y día, y nos costó que ella aceptara que papi no estaba en la casa. Papi se fue porque él le dijo, ya no estoy yo contento contigo y no te hallo defecto, pero yo me voy. ¿Verdad que eso es duro? Sin embargo,
Dios ha hecho maravillas, maravillas en ese matrimonio. Hoy, para gloria del Señor, son pastores de matrimonios. Ya están viejitos, me llevan años, pero están muy fuertes. Es importante entonces que ustedes en este momento, si su matrimonio empieza, es lo más bello que puede haber cuando uno empieza. Pero tenemos que reconocer que como la miedosa, todos, no importa los años, ese libro es real. Usted se va a identificar, siempre inseguras. Ponga hoy, como dijo Patti, su fe en el Señor. Vamos a orar. Yo no sé cómo está su matrimonio, no sé cuán feliz usted sea, pero cuán miedosa es. El miedo, se volvió pandemia y ya no se va. Solo Dios y el Espíritu Santo quita el miedo del que sea, mujeres bellas. Ustedes son señoras hermosas. Denle gracias a Dios por ese esposo. Oremos en este momento y dígale, me considero miedosa para todo. Confiese, tiene miedo para muchas cosas. Y al confesarle a ese maestro, al rey pastor, su miedo, usted empieza a subir porque está bajando. Yo empiezo a subir solo si estoy bajando en todas las áreas de su vida para que en su matrimonio tome forma. No hay edad donde el miedo no destruya de la forma que ha entrado al mundo y que entró desde Génesis. Y ahora más que nunca, acérquese a su esposo, no le tenga miedo por lo que le va a contagiar, porque es una mentira satánica. Abrácelo, ámelo. Si tiene gripe, lo aísla, lo saca. Pídale perdón al Señor por esa mentira que ha venido a arrasar con el mundo entero. Y usted diga, yo voy a marcar la historia con mi esposo, con mis hijos, con la iglesia de Cristo y con el más necesitado. Le invito a ver a un Jesús tocando a un leproso. Le invito ahora. Si usted ha pensado que su esposo, por mundanito, por andariego, tiene lepra, no tiene. De usted depende. Entregue su matrimonio también. No es una peste, es un regalo del cielo. Ese esposo, como quiera que él sea, un regalo de Dios. Donde esté su esposo, si no está a su lado, por cualquier circunstancia que acaba de vivir, por favor bendígalo, perdónelo. No permita que su cuerpo enferme, porque le faltó la fe. Es un proceso, decía la sierva. Es verdad, es un proceso. Espere, Él va a contestar. Y mire a ese varón que usted misma, con su carácter, está formando. Se ha sentido aislada, se ha sentido marginada por él, como que no le amara. Es una gran mentira. Señor me dice que le diga, ese hombre te ama. Solo compréndelo. No pidas más de lo que ahora tienes, porque tu rey pastor te está abrazando y es suficiente para que lo ayudes a él. Si Sara dudó y recibió la promesa, siéntete abrazada. Declárate sana esta mañana. Declárate libre y por favor declárese inmune por la sangre poderosa de Jesucristo. Yo invito a quien quiera en este momento declarar que la sangre de Cristo tiene poder y que ha venido para entregarle su corazón.
Y luego de eso, su hogar, a ese esposo, tal vez muy amoroso, o indiferente, o seco. Es lo mismo, decía la sierva. Bendígalo, bendiga a sus hijos. Promesa que se volverán a usted. No los divida. Si usted ha dividido a sus hijos con ese esposo, no lo haga más. Y póngalo a él en las manos del Señor. El Señor le está abrazando, le está diciendo, no temas, yo te ayudo por nombre. Yo te sostengo con mi mano poderosa. Hable con él. Él las conoce. Su mente está siendo como un libro abierto. Él conoce los pensamientos de los hombres. Es el único, el Espíritu Santo. Oh Dios. Aquí estamos, mi Dios, delante de ti, entregando esas almas, esa mente que está confesándote como Señor y Salvador. Dígale con sus palabras quién es Él para usted. Dígale, Señor, yo creo en mi corazón. Creo y confieso con mi boca que Jesucristo es Dios. Y hoy quiero declararlo como mi Señor y Salvador dentro de mí. He pecado, mi Dios, lo reconozco y arrepentida vengo a decirte, perdóname. Tú diste todo por mí. Yo no quiero dar nada por ti, menos por el hombre que amo. Pídale perdón y entréguele su corazón. No se canse de hacerlo mientras viva. Señor, muchas gracias te doy por esta mañana. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Y estás abrazando a tus bellas, a esas mujeres que quieres darles pies de sierva. Pedimos todas perdón y al bendecir el hogar de cada una, al bendecir a sus hijitos, por difíciles que sean, no es más que una consecuencia, no es un castigo. Y esa consecuencia parará en este momento, cuando tus siervas, tus hijas, que así declaramos mujeres de proezas, continuarán el camino sirviéndote. Gracias por aquellas valientes que han dicho lo primero es lo primero, que están aquí. Bendice cada hogar, dale vida al esposo de cada uno. Inquiétalo donde esté, Espíritu Santo, y haz que la fe de estas mujeres luchadoras trascienda como trascendió en Sara y hoy, Dios de Jacob, como fuiste el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Así, Señor, te glorificas y te manifiestas en la vida de cada uno. Sana cuerpo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, reciba sanidad en su cuerpo. Yo no sé qué usted está padeciendo. Renuncie a esa enfermedad que le han diagnosticado o a esa duda que le ha quedado. Pídale perdón al Señor y dígale, Señor, yo recibo sanidad porque eres el mismo de ayer, de hoy y serás por la eternidad. Sana, Señor, esos cuerpos afectados. Por favor, te lo suplicamos. Con acción de gracias en el nombre de Jesús. Y como tu sierva llamada con la experiencia de sanidad divina, hablo sanidad al cuerpo, porque el alma de tus hijas en este momento está a cuentas y reciben sanidad en todo su cuerpo, en todas las áreas. Muchas gracias por las que están restableciéndose, porque van en el proceso. Pedimos fe, Señor, en el nombre de Jesús.
Bendito seas por siempre, oh Dios, y renunciamos a toda mentira del enemigo y notificamos a las huestes en las regiones celestes que están derribadas. Porque habemos aquí mujeres de guerra, mujeres armadas por el poder de la palabra, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es nuestra fuerza y nuestro sostén, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, sean benditos los hogares, señoras lindas, y cada una como mujer preciosa, amando a su esposo y honrando al Señor. Muchas gracias, Dios. Amén, amén. Si usted hizo esa oración de reconciliación o por primera vez, abóquese a Pati, Leanita, las servidoras, y tratemos de discipularnos a través de la palabra. Para ustedes el Salmo 27 y que el Señor les bendiga. Gracias.